Hola, muy buenos días y bienvenidos a la charla de apertura de la última jornada de Expocorma Digital 2020. Hemos tenido una semana llena de actividades y esta jornada nos corresponde profundizar en los temas vinculados a la madera y sus posibilidades de innovación, tanto en el ámbito de la construcción como desde una perspectiva más amplia en el ámbito de la bioeconomía y desarrollo científico. Este primer bloque, que se realizará hasta las 10:30, se enfocará en la construcción sustentable industrializada y sus oportunidades y desafíos a través de la madera. La industria de la construcción es responsable de aproximadamente el 30% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. La madera es un elemento que resuelve no solo desafíos de sustentabilidad, sino que también de productividad que tiene la industria. Las toneladas de CO2 almacenadas en un metro cúbico de madera siguen sin ser liberadas a la atmósfera a lo largo de su ciclo de vida. Por otra parte, la madera es un material fácilmente industrializable, lo que permite tener construcciones más rápidas, con menores residuos, haciendo así más productiva y sustentable la industria de la construcción. Este bloque se enfocará en presentar estudios y acciones relevantes sobre este tema, además de la experiencia de empresas que lideran el desarrollo y ejecución de obras prefabricadas de madera en el sur. Damos la bienvenida entonces a nuestro primer expositor, Alan Cid, quien es ingeniero civil de la Universidad Católica y actualmente PhD Student en Market Research de la Universidad de Laval, Canadá, y nos presentará el estudio de evaluación de la replicabilidad y competitividad de una vivienda industrializada en madera. Alan, ¿cómo estás? Bien, Francisca, excelente. Súper. Bueno, lanzo la presentación ya, entonces. Voilà. Está. ¿Se ve perfecto? Se ve perfecto, súper. Vale. Dale nomás, Alan. Entonces, Gracias. la presentación es un proyecto que realizamos en la Universidad Católica con un grupo de alumnos del curso de evaluación de proyectos y también con otros alumnos. Y el proyecto consistía en la evaluación de la replicabilidad y competitividad de una vivienda industrializada en madera en Chile. ¿Qué vivienda se tomó? Fue una vivienda que desarrolló el Centro UC Innovación en Madera para la reconstrucción en Chañaral. ¿Por qué consideramos de que era un buen ejemplo? Porque era uno de los pocos proyectos a gran escala, por sobre las 300 viviendas, creo que era en ese momento, al menos el presupuesto que se había hecho, y creo que la construcción llegó a ser más o menos esa cifra, ¿ok? Entonces, por economías de escala y todo, daba, ¿verdad?, unos resultados bastante comparables con lo que se quiere evaluar en cuanto a competitividad. Entonces, el problema era evaluar la replicabilidad y competitividad de esta vivienda industrializada diseñada por el Centro de Innovación en Madera, que fueron construidas en Chañaral y El Salado entre 2017 y 2018. En esta imagen ustedes van a más o menos conocer dónde está emplazado Chañaral y El Salado. Ustedes saben de que quisimos comparar esto con tres diferentes ciudades en Chile. Es decir, bueno, esto se realizó en un lugar bastante poco representativo que es Chañaral. Veamos cómo sería si lo realizamos en tres lugares que son como los grandes centros urbanos chilenos. Antofagasta, Concepción y Santiago.
Entonces, básicamente, como les comentaba, la representatividad tanto geográfica como representatividad poblacional, zonas térmicas y sísmicas es brutal, ¿verdad? Son 3 ciudades que nos ayudan a conocer toda la gama de los diferentes sabores térmicos, sísmicos y poblacionales del país, ¿verdad? Entonces, acá aparecen las zonas térmicas y las zonas sísmicas, ¿verdad? Y acá aparecen las poblaciones, las densidades poblacionales. Así que por eso nosotros evaluamos tanto en la zona norte, zona sur y zona centro, son las ciudades más representativas. ¿De qué manera se hizo esta evaluación? Se evaluaron 3 grandes factores para el proceso de la construcción. Tanto la construcción, ¿verdad?, como la operación de esta edificación, y finalmente su demolición y todo lo que conlleva sus huellas de carbono, ¿verdad? Y además un delta en cuanto al tiempo de construcción, que actualmente se está considerando bastante a nivel mundial. Me imagino porque ustedes ya entenderán por qué, ¿verdad? Dado que ahora los proyectos están requiriendo un menor tiempo de construcción por la variabilidad que existe actualmente en los proyectos de inversión, ¿verdad? Como varía mucho, la gente quiere proyectos más cortos para que sean rentables a más poco tiempo porque hay mucha variabilidad en los mercados. Así que esa variable actualmente tiene algo, es bastante importante, por lo menos acá en Canadá y en Estados Unidos. Entonces, a través de una comparación y análisis multivariable de las distintas materialidades, se hizo esto, ¿verdad? Nosotros comparamos la vivienda industrializada en madera desarrollada por el CIM con 3 viviendas tipo, que serían como una especie de Frankenstein de las diferentes materialidades reinantes en cada zona. Por ejemplo, en Antofagasta, el material reinante es el bloque de hormigón, Santiago la albañilería y en la zona sur la madera. Con esas proporciones. Entonces, el valor de cada y la composición de cada vivienda fue hecha como si la casa estuviese hecha, por ejemplo, en Santiago, con un 66% de albañilería, 21% de madera, 7% de algodón armado, etc. ¿Verdad? Y así con el resto de las otras viviendas. ¿De dónde sacamos esta información? Del censo 2002 y CACEN 2003. ¿Qué metodología se utilizó? Entonces, para cada región, los costos de la vivienda, nosotros los sacamos de diferentes maneras. Se usaron, en el fondo, se evaluaron varias opciones para obtener el costo, y en Antofagasta el valor más representativo fue un valor tabla del Ministerio de Vivienda, ¿verdad? En Santiago, un valor promedio ponderado de las licitaciones recopiladas que existían. Y en Concepción, era en relación al costo por metro cuadrado, dado que básicamente es similar a lo que son parecidos los proyectos que se construyen en Concepción a este proyecto. Entonces, en construcción, la huella de carbono, ¿verdad? Acá podemos ver las diferentes huellas de carbono en kilogramos de CO2 emitido, tanto en el proyecto de madera como en el caso base, que es el caso base de cada región que fue ya explicado, ¿verdad? Con diferentes materialidades ponderadas. Entonces podemos ver de que el proyecto de madera tiene un mejor desempeño en huella de carbono en la construcción en sí, ¿verdad? El tiempo de construcción nosotros lo evaluamos de una manera bastante pesimista porque era con respecto a lo que el Ministerio de Vivienda había pagado, ¿verdad? Que era un subsidio que había asignado a las personas de 3 UF por mes, ¿verdad? Para una vivienda de 55.9 metros cuadrados, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que se tomó. Para el caso de madera, se tomó de que el proyecto de construcción demoraba 8 meses y para el caso base 16 meses, ¿verdad? Entonces, podrían haberse tomado otras variables. En el caso, claro, para el Ministerio de Vivienda este era como uno de los drivers, pero para una constructora son otros costos de oportunidad bastante mayores, ¿verdad? Así que esto es a evaluar por ustedes.
En términos de operación, ¿qué fue lo que se evaluó? Los diferentes flujos térmicos, tanto en techo, ventanas, radier y muro, gracias a la ayuda de DICTUC. En ese momento estaba Felipe Victorero, que ahora está en el Centro de Innovación de la Madera. Así que él nos apoyó con el uso de simulaciones, con el proyecto real. Eso fue lo importante, que estas simulaciones fueron hechas con el proyecto real en los emplazamientos reales. O sea, se evaluó el confort térmico o el desempeño térmico en los diferentes lugares. Estos son los valores del factor U para las diferentes partes. Ustedes van a poder conseguir esta presentación posteriormente, así que cualquier duda nos pueden hacer a través de correo o al mismo Felipe, que me imagino todavía tiene la simulación. Entonces los resultados fueron de que ustedes ven acá, son varias líneas, pero se ven dos, no más tres, ¿verdad? La temperatura exterior, la temperatura interior de la vivienda y la temperatura interior de la vivienda, bueno, y las diferentes variaciones, ¿verdad? Entonces, normalmente aquí podemos ver de que el confort térmico está situado entre 20 y 21 grados más o menos, eso es como la temperatura de confort, y eso es a través del día, ¿verdad? De las 0 y las 24 horas. Entonces, a través de las simulaciones podemos ver de que la temperatura interior de las viviendas de madera es levemente superior, o sea, levemente, bueno, no levemente, es superior a la de las otras materialidades, y bajo estos tres diferentes escenarios de temperatura exterior, ¿vale? Entonces, la gracia es que si ustedes pueden ver en Antofagasta, que es una zona bastante más caliente durante el día y que en la noche no enfría menos de 15 grados, la vivienda tiene un buen comportamiento térmico. Cosa que fue ratificado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, asignándole la primera calificación A de eficiencia energética a esta vivienda. Entonces, la operación en cuanto a la simulación de la demanda de calor anual en kilowatt hora para Antofagasta, Santiago y Concepción fueron estas para las diferentes materialidades. Ustedes pueden ver los casos de albañilería, bloque de hormigón y hormigón armado, normalmente fueron truncados por bueno, después lo verán, en términos de costo. Porque si bien las demandas podían ser bastante altas, los costos de mantener las temperaturas eran mayores a lo que una familia con ingresos promedio podía pagar. Entonces eso también fue truncado. Y lo vamos a ver a futuro. ¿Verdad? Aquí están los costos y ahí fue truncado. ¿Verdad? O sea, imagínate. Ok, en cuanto a operación, la huella de carbono sería esta. La huella de carbono variaba porque el combustible utilizado es diferente en las diferentes zonas. En Antofagasta se utiliza parafina, Santiago también, pero en Concepción tenemos dos tipos de combustibles donde la leña es el que prima, ¿verdad? Con un costo menor, pero con un mayor factor de emisión de CO2. Y en términos de demolición, estos serían los costos de demolición, ¿verdad? Que fueron tomados por valores tablas y cotizaciones que fueron realizadas. Y que en Chile no existe una normativa, o no existe, bueno, en ese momento no existía una normativa, no existían grandes demandas ante una demolición. Básicamente era como pagar por ir, tomar algo y removerlo y depositarlo en un basural, básicamente. No existía mucho más allá de eso. Y este sería el costo de demolición UF por metro cuadrado y cuál sería la huella de carbono de la demolición, que también nosotros lo tomamos básicamente por los transportes, los valores estables que existían de las empresas que realizan esto. Es algo bastante deficiente. O sea, no existe lo que actualmente se está promoviendo bastante, el tema de economía circular o de reciclaje de materiales o de pagar alguna especie de multa o generar alguna especie de restricción por el desecho de estos materiales. Entonces, los resultados, esta tablita que algunos ya han visto, habla de cuál es la competitividad en costo de este proyecto, ¿verdad?, de madera versus los casos base en las diferentes regiones. Y si nosotros vemos en ese momento el valor UF por metro cuadrado en construcción, es más competitivo en Antofagasta
no tanto en Concepción, donde bastante se conoce, y en Madera, y en Santiago también sería, claro, no tan competitivo, por un tema de know-how y también por temas de que esta casa estaría como sobredimensionada en términos de eficiencia energética, ¿verdad? Comparado con lo que actualmente se construye. Ahora, si tomamos la evaluación de huellas de carbono, tiempo de construcción, ¿verdad? Los valores no varían mucho. O sea, el impacto más grande sería en la calefacción en Santiago, el costo de la calefacción, y eso lo paga el cliente, básicamente. Y se estaría acercando, pero sigue siendo no tan competitivo. En Antofagasta sí se mantiene competitivo y en Concepción se acerca un poco, ¿verdad? Ahora, esto fue evaluado hace un par de años. Se podría volver a evaluar, se podría volver a realizar un nuevo ejercicio con respecto a la construcción, pero las conclusiones yo creo que son bastante decidoras. Entonces, la primera conclusión es que es rentable replicar el proyecto, ¿verdad?, en Antofagasta y Concepción, de que los costos son menores del caso ACE, ¿verdad? En Antofagasta el costo de vivienda social es promedio bastante elevado, por lo que el proyecto en madera es competitivo en dicha ciudad, dado que la mano de obra es escasa. En lugares con mano de obra escasa es bastante importante el aporte que genera la industrialización, prefabricación, off-site o también modularización también, construcción modular, que es como el término que se está usando actualmente. Y en el caso de Concepción, los costos son mayores, básicamente, claro, porque es bastante similar, ellos conocen bien la construcción en madera y los costos son bien conocidos, o sea, se maneja bien y los costos son bastante similares, un poquito más tirados más para abajo. Entonces, en Santiago los costos de los proyectos son mayores a los costos de las viviendas sociales, promedio construidas en la ciudad, por lo que no se recomienda utilizar en Santiago en ese momento. Pero esto es lo importante, la competitividad es más sensible a los costos de producción, mayormente material y luego de productividad. Cosa de que también se trabajó posteriormente a eso, perdón, en desarrollar un proyecto de incremento de productividad y de mejora de la producción. O sea, de un mejor aprovechamiento de los materiales, cosa que no existía. Escasez y costo de mano de obra en la zona de emplazamiento, que es lo que hablamos del tema de zona norte y en zonas como por ejemplo en la minera, que se usa bastante. Tiempo acotado de construcción de la obra cuando el proyecto necesariamente requiere un periodo de tiempo determinado, si no puede ser ejecutado, o en zonas en que la intervención tiene que ser mínima, ¿verdad? Se cree que los requisitos también es sensible a los requisitos de normativa de eficiencia energética. Entonces, si la normativa de eficiencia energética apunta hacia un verdadero confort, como los que hay en países más desarrollados, el proyecto se vuelve mucho más competitivo. Y requisitos en normativa de fin de ciclo de vida, que es lo que conversábamos anteriormente, que se exponía de que actualmente no existe, o en ese momento no existía una normativa estricta con respecto al fin de ciclo de vida y que es necesario trabajar. Finalmente, la restricción de la huella de carbono en cada una de las etapas evaluadas sería algo a proponer, ¿verdad? Como especie de nuevas normativas. O sea, entreponer una multa por emisiones de huella de carbono y generar una restricción como una restricción vehicular, ¿verdad? Es decir, bueno, por cada metro cuadrado construido se pueden generar hasta tantos kilogramos de CO2, generaría una mayor competitividad para los proyectos sustentables. Bueno, agradecimiento primero a la Corma por haberme invitado al CIRCEP, que es la cátedra de construcción ecosustentable de la Universidad de Laval, con su iniciativa en construcción industrializada, al Centro 6 Innovación en Madera, que permitió el desarrollo de este proyecto y la exposición, y la Embajada de Canadá, que nos ayudó en cierto momento a presentar estos resultados en una conferencia latinoamericana en Uruguay. Por los que no conocen, la cátedra donde estoy trabajando es la cátedra industrial de construcción ecorresponsable, donde se trabaja bastante similar a lo que hace el Centro 6 Innovación en Madera, construcción industrializada, bueno, pero más enfocada a lo que es desarrollo de productos, desarrollo de soluciones, desarrollo de normativas y desarrollo de estrategia, ¿vale? Y
nada, es bastante similar el approach con socios de diseñadores, contratistas y ocupantes, y también con parte del gobierno, ¿verdad? Y los ministerios de bosque, de construcción. Se parece bastante a lo que se había hecho allá en el Centro de Innovación en Madera, con ese tipo de socios. Y enfocado en tres ejes de investigación, diseño, construcción y operación. Así que si alguien está interesado en oportunidades de becas de doctorado acá o algún tipo de pasantía, por favor que se comunique conmigo, que existen posibilidades. Muchas gracias. Gracias, Alan. Ahí te llegará un mail de mi parte. No, mentira. Qué divertido, me demoré 22 minutos. La Súper bien. fue larga. Oye, gracias, Alan, por esta súper interesante presentación y esperamos, ojalá, nuevos estudios en esta línea que permitan contar con información, evidencia más precisa sobre las potencialidades de la construcción en madera, que creemos que siempre hace falta contar con esos insumos para ir avanzando un poco más y también inspirando a más constructoras, más inmobiliarias a que se sumen y se arriesguen de cierta manera. Es un sistema innovador, con esta evidencia un poco asegurarle un poco más el terreno para tomar estos riesgos. Sí, o sea, mientras se pueda actualizar esa información, mejor es de más ayuda para los tomadores de decisiones, básicamente lo que se necesita, los que se necesitan convencer. Eso. Hay otro proyecto que desarrollamos que es bastante interesante, que podría compartir también esa información, que es la evaluación de la competitividad a lo largo de todo el país en tema de proyectos de construcción social, de vivienda social. Entonces tomamos los últimos como 40 años de vivienda social, como están en UF son un valor real, y se evaluó la competitividad por metro cuadrado en casi todas las zonas que pudimos. Así que eso también es bastante interesante y que se pueda actualizar también. Claro. Porque eso es lo que necesitamos, ser competitivos y poder ingresar a los diferentes nichos que actualmente, y ingresando a la vivienda social, al privado es bastante más fácil. Bueno, justamente ahora nos va a acompañar Susana Jara del Ministerio, así que te agradezco nuevamente, Alan, por acompañarnos desde Canadá hoy día, por tu tiempo, así que seguimos en contacto. Muchas Gracias a ustedes, que estén bien. Bueno, damos paso ahora a la segunda presentación de este bloque, que será expuesta por Susana Jara, quien es ingeniero constructor de la División Técnica del MIMBU, y nos presentará la charla Oportunidades de Innovación e Industrialización en la Construcción en Madera. Y yo creo que va a ir muy en línea con lo que comentaba y lo que nos comentó Alan ahora al principio, Susana. Prende tu micrófono, Susana. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Súper. Fantástico. Bueno, voy a compartir la presentación primero. Espero que no me... No. ¿Ahí cómo estamos? Se ve súper, solo te falta ponerle modo presentación y estaremos listos. Ahí estamos, voy a correr. Genial. No sé si se puede... Ahí, ya, ahí. Sí. Ahí estamos, perfecto. Adelante, Susana. Gracias. Buenos días. Hoy día me toca exponerles sobre las oportunidades de innovación e industrialización en la construcción en madera. Lo que quiero exponer acá es todas las iniciativas que está haciendo el Ministerio de Vivienda, todas las que estamos también trabajando con un trabajo colaborativo, con instituciones externas también, porque como siempre se ha dicho en todas estas presentaciones, esto no lo podemos hacer solos, y además también al final de la presentación les quiero mostrar que el tema de la innovación y la industrialización en madera es un tema real que hoy día ya está en pleno desarrollo.
Primero voy a hablar de la evolución de la construcción en madera. Para los que no han visto esta parte, es bueno señalar cómo ha ido evolucionando las diferentes materialidades. Siempre indicar que el hormigón es la primera materialidad en Chile, y eso no hay, se puede observar, es cosa de observar la ciudad, pero también indicar que con las políticas públicas que hemos realizado en el Ministerio de Vivienda a través de la aplicación de la reglamentación térmica, a través de los planes de descontaminación atmosférica y algunos eventos específicos que han habido, como el 27F, como el impuesto al gravamen, que pueden ver acá en esta línea en negro, pueden observar que han habido impactos en la economía y han habido impactos también en la cantidad y cómo se va construyendo en el destino vivienda. El destino vivienda, entonces, podemos decir que en el año 2017 la primera materialidad que había en destino vivienda era la albañilería, le seguía el hormigón y en tercer lugar la madera. Pero hoy día, al año 2017, que es donde fue hecho este estudio apoyado por la Universidad Católica, por el Centro de Innovación de la Madera, hoy día podemos decir que la madera pasa a ser el segundo material más construido en el destino vivienda, con un 20,8%. Por lo tanto, también señalar que las políticas públicas han sido un impulso en un desarrollo de una construcción más sustentable, como lo voy a ir conversando a través de la ponencia. Y ahora lo que nos convoca, hablar de innovación e industrialización y todas las oportunidades que para la madera se posicionan hoy día en cómo estamos trabajando tanto desde el Ministerio de Vivienda como otras instituciones privadas y públicas que también están apoyando esta agenda. En ese sentido, también conocido por ustedes el proyecto Chañaral, que Alan se refirió a él y bien me pareció su análisis de todo lo que conllevó ese proyecto, que partió con un proyecto de innovación, de industrialización, pero que se sumaron otras condicionantes adicionales, como el tema de los residuos en la construcción, como el tema de hacer una construcción más sustentable, de incorporar energías renovables y hacia dónde vamos, que son los edificios en media altura en madera. La industrialización, como todos sabemos, viene a cambiar el paradigma de la construcción en Chile. Aquí les muestro, está el ejemplo de una construcción modular, que es el proyecto elaborado en Chile, un laboratorio vivo, que lo voy a conversar más adelante, pero es un proyecto que se puede izar fácilmente y que se hace en planta, controlado con sistemas de control de calidad. Eso demostró lo que históricamente se habla de la construcción industrializada. Me refiero a menor tiempo de ejecución, mejores controles de calidad porque estos se hacen en planta, fácil transporte porque la madera es un material más liviano, y buen comportamiento térmico porque, como lo sabemos, la madera es un material que tiene condicionantes térmicas muy superiores con respecto a las otras materialidades que les hablé, que son las más masivas que se construyen en el destino vivienda. También señalar que se incorpora en este proyecto, y también pretendemos incorporarlo en los proyectos que se desarrollen en madera, una herramienta que tenemos que es la calificación energética, que si bien es cierto, es voluntaria, se incorpora en nuestros proyectos habitacionales, por lo tanto es una buena noticia de que podamos medir o las familias puedan percibir cuál es la eficiencia energética de sus viviendas. Todo esto con sistemas constructivos industrializados. El cambio de paradigma en el fondo de la construcción industrializada viene a ser una construcción más productiva. Apuntamos a la productividad de la construcción y cuando hablo de productividad hablo de rapidez de la ejecución
controles de calidad, es decir, la industrialización de las viviendas impacta directamente en el montaje, en la estandarización, en generar sistemas de innovación y en el desarrollo de tecnologías que apunten a la eficiencia de la construcción. Aquí les muestro una fuente de Tecnotrust que dice que el 33% más rápida que la construcción tradicional. Pero hablando de lo que nosotros estamos haciendo en una agenda hace ya varios años, los que nos conocen como Ministerio de Vivienda saben que estamos trabajando en una construcción de alto estándar en madera, incorporando tecnología digital, tecnología también en la fase ejecución, que hoy día en eso estamos y les voy a comentar qué es lo que queremos abordar respecto de la inspección técnica de obras, que es un ALDEVEC en el cual estamos y que pretendemos entregarlo prontamente. Finalmente, así como un resumen, pese a que después les voy a mostrar todas las iniciativas normativas que tenemos en industrialización, en nuevas tecnologías y en estandarización, con la industrialización se logra reducir tiempos de construcción, reducir problemas en los costos adicionales a la obra, optimización en la gestión y control de procesos, mejora en la programación de inspección técnica de obra, porque tenemos una inspección en obra y una inspección en planta, donde los sistemas constructivos efectivamente son más controlados, las materias primas, estandarización de los procesos y sistemas de clasificación, coordinación temprana. Es una base importante para abordar la industrialización, desde el diseño hasta la construcción y, por qué no más adelante, hasta la operación. Hay que pensar la construcción donde se integren todos los actores y no solamente los diseñadores cuando diseñan, sino también aquellos que construyen. Mejorar la trazabilidad de los proyectos, estandarizar la metodología de trabajo, porque si hacemos proyectos industrializados que están estandarizados, se entiende también que podemos estandarizar cómo nosotros los profesionales nos desenvolvemos en el tema de la industrialización. Menor impacto ambiental y reducción de residuos, mejora la calidad de la construcción sin duda, porque vamos a tener un sistema más controlado versus un sistema in situ, mayor eficiencia y aprovechamiento de los recursos, porque, como les voy a señalar más adelante, podemos estandarizar las medidas de las piezas de madera, mayor productividad, sin duda. Y hablar de todas las normativas, miren, traté de hacerlo en una lámina porque son muchas las normativas que hemos hecho que apoyan la industrialización, pero recogí algunas relevantes y otras solamente las voy a mencionar, pero aquellos que quieran la lista, nosotros estamos dispuestos a mandársela. Tenemos normas de coordinación modular que ya están elaboradas, norma de estandarización y especificaciones técnicas, que es la 1156, norma chilena. Norma de términos y definiciones que hoy día se está elaborando, está en pleno desarrollo el anteproyecto normativo en el Instituto de la Construcción. La norma de gestión de residuos de la construcción y demolición. Esta es una norma relevante porque es un tópico que voy a señalar más adelante, lo que impacta la industrialización en generar menos residuos. Normas del proyecto FIE, este es un proyecto emblemático que tuvimos en el Ministerio de Vivienda, en el cual postulamos como división técnica y obtuvimos unos fondos importantes del proyecto de inversión estratégica del Ministerio de Economía y logramos hacer 15 normas en el área de industrialización. Estas 15 normas son normas de madera, normas de hormigón, normas de sistemas constructivos no tradicionales y agregamos una norma sustentable que es la de techos verdes. Y además, en este proyecto FIE, logramos 149 soluciones constructivas de libre acceso ensayadas para ponerlas a disposición y lo voy a comentar al detalle más adelante. Y la participación del Ministerio en el Consejo de Construcción Industrializada. Es decir, tenemos un set de normas importantes
que yo diría que sobrepasan alrededor de entre las que hemos hecho en madera, que son alrededor de 45 normas, si mal no recuerdo, lo voy a ver más adelante. Más estas normas, tenemos alrededor de más de 60 normas que apoyan los proyectos industrializados. Y en específico, los de madera los voy a señalar más adelante. Aquí me quería detener porque tiene que ver con un estudio que hizo la división técnica en el equipo de construcción sustentable para determinar un indicador de generación de residuos de la construcción y demolición, con un número representativo de viviendas. Se analizó la cantidad de residuos de construcción, de construcción y demolición, y se determinó que entonces para 100 viviendas, voy a sacar esto porque a lo mejor no se ve toda la lámina, para 100 viviendas, si analizamos 100 viviendas, la cantidad de volumen de 11 viviendas equivale a la cantidad de residuos que se producen en la construcción. Y si miramos este punto acá, donde el MIMBU en su cuenta pública determinó que los programas habitacionales del MIMBU, el programa de integración social, que es el de S19, el programa del Fondo Solidario, que es el de S49, y el programa de vivienda rural, se construyó alrededor de 67.126 viviendas. Y eso generaría, con ese índice, con este índice que estoy mencionando acá del 0,26 metros cúbicos por metro cuadrado, alrededor de 800.000 metros cúbicos de residuos de la construcción tradicional. Es decir, este paradigma lo tenemos que cambiar, tenemos que avanzar hacia la construcción industrializada y por eso estamos desarrollando una agenda larga en madera, pero también vamos a desarrollar una agenda en industrialización. Y este dato es muy relevante, el que está más abajo. Considerando un factor, el factor que les señalé, de 126 metros cúbicos por metro cuadrado, que es el indicador de generación de residuos de construcción y demolición, se proyecta que si seguimos construyendo de manera tradicional, se generará una cantidad de residuos equivalente a 2 cerros Santa Lucía, que está acá. Entonces, quería detenerme en este tema porque por eso y por los temas sustentables que vamos a conversar en esta ponencia, es muy importante avanzar en la construcción industrializada y le agregamos el apellido sustentable cuando hablamos de construcción industrializada en madera. Pero no nos queremos quedar solo en eso y queremos avanzar en las plataformas tecnológicas de soluciones constructivas. Primero, indicar que nosotros como ministerio hoy día tenemos esta plataforma, que es la plataforma de madera, donde solamente la voy a mostrar, pero no la voy a abrir. Aquí tienen una plataforma al detalle, donde ustedes pueden descargar de libre acceso todas las soluciones constructivas ensayadas desde el punto de vista de resistencia térmico, fuego y acústico, pero vamos a avanzar hacia una hacia una plataforma integradora completa, donde van a tener tutoriales de capacitación, van a poder descargar fichas técnicas con su especificación clara, van a poder descargar las soluciones en componentes CAD y en componentes BIM, y en el fondo, si hoy día en la plataforma del MIMBU tenemos 168 soluciones constructivas, en esta plataforma que estamos prontos a inaugurar, vamos a sobrepasar las 200 soluciones constructivas. Así que es una muy buena noticia para los diseñadores y van a tener material para construir desde 1 a 6 pisos. Luego, hablando de lo que tiene que ver con otros impactos que apoyan a la construcción industrializada, o sea, de avanzar en construcción con innovación e industrialización, y en madera, vamos a generar otros inputs necesarios de relevar.
Uno es menor emisión de CO2, menores índices de accidentabilidad, porque es claro que la construcción in situ presenta más accidentes que una construcción controlada en planta, donde todos los procedimientos y protocolos están establecidos. Mayor especialización en el campo laboral y, por qué no decirlo, la incorporación en la fase productiva de la mujer en los roles que históricamente han sido de varones en la construcción in situ. En una construcción más estandarizada y más especializada, se puede lograr cambiar también este paradigma. Avanzar en una nueva revolución industrial, como algunos lo conocen, la construcción 4.0, nuevas tecnologías de gestión y digitales, hacer más seguros y además aumentar la trazabilidad y transparencia y generar ahorros en costos de la producción, porque aquí estamos hablando de una construcción estandarizada. Y lo último, y no menos importante, es aportar hacia una economía circular. Es decir, si logramos optimizar la producción logística y, por qué tampoco no decirlo, avanzar en bosques controlados desde el punto de vista sustentable. Si optimizamos los recursos en el corte y estandarizamos las medidas para generar una construcción industrializada, semiautomática, incorporamos la tecnología con CAD, con BIM, con toda la tecnología que hoy día existe para la construcción, y además monitoreamos prototipos de edificios para que nos den las certezas de que en un país sísmico podemos avanzar, y generamos también reciclaje, apoyaremos, como les dije, la economía circular, donde existirá una coordinación modular, donde también se incorpora la industrialización, la planificación, la coordinación, se incorporan conceptos de durabilidad, donde también nos preocupamos de la operación de los edificios y cómo van a funcionar. También podemos hablar de edificios que pueden utilizar materiales renovables, materiales que se puedan reciclar en el tiempo. A eso me refiero con apoyar la economía circular. Avanzando en el desarrollo de esta presentación, les quiero hablar de qué hemos analizado desde el punto de vista de la inspección técnica de obra. Primero, indicar que estábamos al debe en este tema, que había sido un requerimiento desde la industria, principalmente de las constructoras y las industrializadoras que quieren avanzar también en proyectos de vivienda social, donde la inspección técnica es a través del Serviu y, por lo tanto, tenemos que incorporar estrategias, protocolos y sistemas para que se puedan inspeccionar estas viviendas. El sistema, como les dije, de construcción industrializada se torna a ser un sistema con tecnología, con aplicación de BIM, un sistema más sustentable si es en madera. Son beneficios que se obtienen, y las nuevas tecnologías deben ser innovadoras, elementos prefabricados, construcciones modulares o paneles, producción en planta, y por eso nosotros necesitamos desarrollar protocolos que permitan la validación del sistema constructivo industrializado, tanto a nivel de procesos fabriles como de instalación de obra, para su aplicación en nuestros proyectos habitacionales. Eso nada impide que también se puedan aplicar estos mismos protocolos en la vivienda privada, porque van a ser protocolos transversales, y que por lo demás no son solo para la madera, sino para cualquier materialidad. Y lo que queremos demostrar con estos protocolos es asegurarnos que se cumpla con la Ley General de Urbanismo y Construcción, con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, con la normativa técnica, y en el caso de nuestras viviendas, con nuestros propios requisitos de los programas habitacionales. Este trabajo quiero relevar que lo hemos hecho con el Centro Tecnológico para la Innovación, para levantar información relevante, porque lo que nosotros como ministerio luego del estudio vamos a hacer es la elaboración de protocolos
validación de procedimientos en planta y validación de procedimientos en obra. Aquí les voy a mencionar un poco lo que hemos hecho en este estudio que ya finalizó y que por eso estamos avanzando rápidamente en incorporar este requisito para que las industrializadoras y las empresas constructoras puedan postular también a proyectos de vivienda social del Fondo Solidario Elección de Vivienda de S49, porque esa es la petición que tenemos. ¿Ya? El CETEC, que es el Centro de Innovación para la Construcción, analizamos un set de norma internacional apoyados por Tecnalia, una institución internacional. Revisamos también la normativa nacional y se hicieron revisiones a sistemas de inspección y control de calidad de proyectos a través de entrevistas tanto a industrializadoras, empresas constructoras y profesionales destacados que históricamente han apoyado la industrialización. También son parte de este estudio, porque con esto vamos a lograr los insumos que les digo para poder avanzar en protocolos claros y estandarizados iguales para toda la construcción industrializada que se hace en el país. Lo que se requiere del sistema de control de calidad e inspección como base, así como adelanto les puedo señalar, que son verificar los protocolos que cada industrializadora tiene en sus plantas. Verificar la trazabilidad del producto, cómo generan el ingreso, el acopio y el desarrollo de su solución, ya sea panel o modular. Todo esto que estoy hablando requiere de una evaluación de tercera parte. Cuando hablo de tercera parte, hablo de una institución competente que pueda verificar estas condicionantes en planta y luego en obra. Por lo tanto, se disgrega la inspección técnica de obra y por eso incorporé aquí el punto 3, que tiene que ver con la asistencia técnica. Esta vez no lo voy a explicar al detalle porque estamos en una ponencia más bien pública, pero solamente señalar que el financiamiento de la inspección técnica de obra de nuestros programas es a través de un programa de asistencia técnica. Y por eso estamos viendo, existe la figura para disgregar la inspección técnica de obra hoy día, una en planta y otra en obra. Es posible, lo podemos hacer y hacia allá vamos. Señalar también que no, históricamente hemos dicho, esto no lo podemos hacer solo, esto es un trabajo mancomunado. El trabajo de la construcción en madera, en específico, ahora me voy a centrar, requiere del apoyo de muchas instituciones. Nosotros queremos cumplir con la política forestal de al 2035, aumentar el stock de viviendas que se construyen anualmente y creo que estamos en buen camino. Acá abajo dejo una cantidad de logos impresionantes con los cuales sí estamos trabajando. No quiero mencionarlos porque son hartos y no quiero dejar a nadie afuera. ¿Cuál es nuestra iniciativa para avanzar en construcción en madera? Primero, siempre fue abordar las brechas normativas. Como les señalé, ya en temas de industrialización hemos hecho un tópico importante de desarrollo normativo y les voy a comentar cuántas normas hemos hecho en madera, específicamente en madera. La especialización de profesionales es un tema clave que sí se está abordando a través de la academia y con este trabajo mancomunado. La certificación y control de calidad, que como les señalé, ya estamos haciendo un protocolo, vamos a avanzar en el rotulado, tenemos sistemas de control de calidad, en el mismo existe el manual de inspección técnica de obras también. Mejorar la percepción del material y que con eso nosotros nos abocamos a cumplir estos 5 ejes estratégicos. En esta lámina quise resumir los 5 ejes estratégicos porque la información es mucha, pero voy a resumirla en algunos puntos relevantes. Primero, indicar que hemos hecho 43 normas chilenas, entre las nuevas normas y las que hemos actualizado. Señalar también que en este tema normativo se incorpora este año el sistema marco plataforma con
nuevos conceptos, estamos con la norma abierta, la 1198, se está analizando la norma CLT hoy día en Achicina, es decir, estamos avanzando para edificios en media altura. El rotulado, que es un tema que vamos a tener noticias prontamente. El link que ya les mostré, aquí lo tienen para descargar los ensayos de libre acceso y hacia dónde vamos, que es la plataforma integradora de productos. Y para cambiar el estigma de las personas, la percepción del usuario, nos dedicamos mucho a generar difusión y capacitación. Y finalmente, hablar de los proyectos detonantes. Primero, los proyectos detonantes, cuando iniciamos este proceso de avanzar en la construcción industrializada, se hizo pensando principalmente en que teníamos que abordar un buen diseño con pertinencia, que no podíamos olvidar la calidad y que teníamos que disponer las soluciones que ya les mostré, que ya es un hecho, que ya es parte del desarrollo que tenemos elaborado. Señalar, como lo dijo Alan en la presentación anterior, en este proyecto emblemático que ya está ejecutado, se logró una calificación A, se logró hacer proyecto quizás no al 100% industrializado, pero sí semi-industrializado, y se logró tener aprendizajes de este. Tenemos también ejecutado un proyecto vivo, que es un laboratorio, donde entre el segundo y el tercer piso es un laboratorio completo, donde se van a hacer los análisis del comportamiento del sistema constructivo desde el punto de vista sísmico y físico-ambiental. Es decir, ahí vamos a tener datos importantes del comportamiento de un edificio hasta 6 pisos. En este proyecto también se incorporó la construcción modular, como lo vimos en una fotografía anterior, y construcción estandarizada con aplicación BIM, es decir, incorporamos todas las iniciativas que el MIMBU está impulsando en la actualidad. Pero finalmente me quiero quedar en que el tema de la industrialización en madera ya es un hecho, ya no es un sueño que pensábamos que se podía dar en el futuro. Quiero contarles los proyectos que hoy día están aprobados para su ejecución en el ministerio a través de los Servius. El proyecto Horizonte del Pacífico de San Pedro de la Paz, en la región del Biobío, proyecto Portal del Tepual en Puerto Montt, proyecto Portal Cordillera en Chillán Viejo, y tenemos 3 proyectos en carpeta que pretendemos que se logre su inicio de obras también el próximo año, que es el proyecto icónico Rancagua, el proyecto Linares y el proyecto Huerto Cordillera. Todos estos proyectos han sido a través de licitaciones. En los primeros proyectos aprobados son con el programa del DS-19 y los segundos, algunos son del DS-19, pero el proyecto icónico Rancagua va a generar otra tipología que todavía está en miras. Lo más probable es que sea un programa del DS-49. Bueno, finalmente los invito a reflexionar sobre el tema de la industrialización. Yo creo que ya es un hecho que tenemos que trabajar mancomunadamente y con esta agenda aportar a mejorar la innovación, la competencia, la productividad del sector, pero sobre todo es una contribución real para mejorar los estándares de sustentabilidad y sin duda disminuiremos los impactos energéticos y ambientales, ofreciendo mayor confort y calidad de vida a las familias. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana, por este completo panorama. Está muy interesante, así que no importa, estuvo extendido en el tiempo, pero muy, muy interesante. Me demoré mucho. Broma. No, estuvo súper bien. Bueno, y súper interesante poder ver todas estas iniciativas y además herramientas que permitirán sin duda impulsar la construcción industrializada, y esperamos que a través de la madera esta construcción industrializada también tenga la componente de sustentabilidad e innovación, como comentabas tú.
Así que gracias nuevamente, Susana, y no te vayas porque les recordamos que sus preguntas las pueden hacer llegar a través del chat en www.expocormadigital2020.cl. Ustedes ingresan a la plataforma y van a ver al tiro un recordatorio de la sala y ahí pueden encontrar el chat para dejar sus preguntas y se las haremos en el bloque final a todos los expositores. Damos paso ahora a un bloque de presentaciones y experiencias de empresas de la zona sur de Chile, quienes nos compartirán su experiencia en la industrialización con madera. Para comenzar este bloque, damos la bienvenida a Pablo Gutiérrez de la empresa Easywood, quien nos presentará las oportunidades y desafíos en la industrialización con madera. Bienvenido, Pablo. Hola, Francisca. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Buenos días. Oye, a ver, primero decir que Susana, o sea, agradecerle a Susana porque están muy concentrados en generar oportunidades importantes en el desarrollo de esto. Creo que tienen claramente un foco importante que nos va a permitir crecer mucho. Se pasó la Susana. Muchas gracias, Susana, si nos escucha. Sí, te escucha. Ahí vas a poder agradecerle al final personalmente. Ya, vamos a compartir entonces presentación. Ya. Compartir ventana de la aplicación. Eso y ahí seleccionas el PowerPoint, el archivo. Lo tienes abierto, ¿cierto? Sí, está abierto, más no lo veo. Hazlo otra vez, porque de repente como que no aparece. Cancelar, ¿cierto? Screen. Ventana de la aplicación. Ventana de la app. Eso. Y no aparece. Ya, mira, la otra opción es que presentes toda tu pantalla. Ahí estamos viendo algo. Ahí está, sí, perfecto, Pablo. Sí, pero esto es... No, voy a... ¿No es? No es... ¿Cómo sabes? No, porque ese es un video, el video cortito que iba al final. ¿Seguro? Porque Seguro. Cuando tú presentas pierdes visibilidad de lo que estamos viendo nosotros. Nosotros estamos viendo una presentación ahora. ¿Estás viendo la presentación? Sí. Lo está compartiendo. Me avisan por interno que lo estamos compartiendo nosotros, de producción. Sí. Entonces tú la ves perfecto, ¿no? Entonces sí la estás viendo. ¿Ves la presentación esa es? Sí. ¿Está bien ahí? Esa es la lámina 1. La lámina 1 que dice mi nombre. Ya. Entonces hay que irse más atrás. ¿Está bien ahí? Ahí, eso, ahí. Y tú vas diciendo siguiente y ahí nosotros la vamos cambiando. ¿Te parece? Wow. ¿Y no la puedo compartir yo directamente entonces? Puedes. Si quieres hacemos un último intento. Hagamos un último intento, por favor. Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasó? Voy a cancelar. Aquí está. Compartir. ¿Apareció? Está apareciendo algo. Ahí está. Ya. Ahí está, perfecto. Ahí sí. Dale. Vamos bien. Ok. Bueno. Buenos días a todos. Soy Pablo Gutiérrez, constructor civil de la Universidad Central. Hoy director de Easywood hace ya un largo tiempo. Esto es una compañía que se crea pensando en la industrialización de la vivienda hace ya unos 10 o 11 años. Me invitan a esta charla con la intención de que les pueda transmitir la experiencia de Easywood en el desarrollo de la vivienda industrializada, ¿cierto? Y para esto les quiero contar rápidamente que la motivación por intentar llevar la vivienda industrializada a la vivienda social, bien digo, nace, hace 15 años atrás para mí,
al incorporarme tal vez a una de las compañías pioneras en el desarrollo de vivienda modular industrializada en Chile, que tenía un foco muy importante en la industria de la minería. Producto de mi formación y claramente empujado por la necesidad habitacional del país, traslado esta energía entonces a la vivienda social. En esta búsqueda me hago una pregunta para mí muy importante: ¿hasta qué punto es real la posibilidad de industrializar esta vivienda? Y para esto pongo ojo entonces en estos grandes módulos que se trasladan hacia Antofagasta o más al norte, Perambre, etc. Estos grandes módulos para las habitaciones de los trabajadores de la minería. Y al hacerme esta pregunta y observar estos grandes módulos, ¿qué logro responderme? Bueno, desarmemos estos grandes módulos para dar el primer paso, ¿ok? Cuando digo yo desarmemos estos grandes módulos, me refiero a, tal como voy mostrando en la imagen, ir haciendo pequeñas partes de la vivienda que le permitieran a nuestra mano de obra, a lo que teníamos en el momento disponible, ¿cierto? No gran tecnología, nuestra mano de obra, poder operarla con facilidad. Una vez logrado el objetivo de entender cómo íbamos a desarmar en pequeñas partes la vivienda para llevarla industrializada a terreno, decidimos partir por ofrecer las estructuras de techo. ¿Por qué comenzamos con las estructuras de techo? Rápidamente nos damos cuenta que se produce una disminución del costo directo de la estructura de techo alrededor de un 30%. ¿Por qué? Es súper simple. Y esto tiene que ver con el cálculo estructural del techo, nada más. En la cercha que ustedes observan a la derecha arriba, eso es una cercha tradicional. La de la izquierda es una cercha diseñada ya con un software pensando en un sistema industrializado. En la cercha tradicional, cuando tú haces el cálculo estructural de una pieza de madera, esta pieza soporta una carga específica, ¿cierto? Y cuando requieres resolver el punto de fijación o de unión entre un elemento y otro, tiende a fallar. Por lo tanto, solo ese punto, el punto de unión, te obliga a aumentar el tamaño de la pieza de madera. Al incorporar el sistema industrializado y unir las piezas de madera con las placas dentadas que aparecen a mano derecha abajo, ¿ya? Logramos hacer una especie de finger estructural, digo yo, ¿no? Una unión de piezas de madera limpias. ¿Por qué es limpia y por qué evita el aumento de la escuadría o del tamaño de la pieza de madera respecto de la tradicional? Porque, bueno, en la forma tradicional se usan clavos y los clavos tienden a, obviamente, a hacer fallar la pieza de madera. Entonces, la primera ventaja, en definitiva, que se genera es esta disminución de costo. Ahora, se parte por ahí. No es el punto más importante, pero se parte por ahí. Al ingresar estas estructuras industrializadas, ¿cierto?, a estas líneas de producción que comenzamos a crear mirando tecnología extranjera y llevándola a la realidad nuestra, nos damos cuenta que los tiempos de fabricación de la estructura tienen un ahorro de al menos un 80%. Y eso ya es muy significativo. Además, tenemos estructuras simples de manipular y logramos darnos cuenta de que disminuimos los tiempos de instalación de las estructuras de techo en un 50%. Y es ahí donde entonces nuestros clientes, la constructora, el constructor, se da cuenta de que esto sí le favorece. Ahora,
¿Por qué logramos disminuir los tiempos de instalación en un 50%? Súper simple. Como les mostraba en esta estructura, la cercha tradicional, producto, ¿cierto?, de la utilización de clavos, solo de la utilización de clavos, aumenta la escuadrilla. Y eso, en una cercha de este tipo, ¿cierto?, la tradicional pesa del orden de 5 pulgadas. Si la multiplicamos por 14 kilos la pulgada, tenemos una cercha, si no me equivoco, de 70 kilos aproximadamente. En la de la izquierda, industrializada, 30% menos de madera, 3,5 pulgadas por 14 kilos, tenemos una estructura de 49 kilos. Lo que sin duda facilita de manera pero impresionante el trabajo en terreno. Todo lo dicho con anterioridad, ¿cierto? Nos permite evaluar o decir que fuimos exitosos en este primer paso. Pero el éxito en este primer paso no está dado por economías de materias primas, ni porque el panel es más barato, ni incluso siquiera porque logramos instalarlo más rápido. El gran paso fue que logramos incorporar una pequeña parte de la vivienda en la industrialización sin alterar de manera disruptiva la planificación y la ruta crítica de la obra. Para mí este es el punto clave sin duda, porque lo más difícil es lograr cambiar el switch en los constructores, en las personas que ejecutan la obra. Por lo tanto, no podemos llegar y ofrecer estructuras industrializadas y decir la industrialización es la panacea. Sí, sin duda es la panacea. Va a lograr, en los próximos años, esto va a crecer mucho en este país. Después de escuchar a Susana, sin duda, no me cabe ninguna duda. Pero necesitamos ir poco a poco las personas comprendiendo. El segundo gran paso que damos, entonces comenzamos a bajar, tal como mostré en el esquema del render anterior, ¿cierto? Al desarrollo de los muros y entrepisos. Este fue ya un paso un poquitín más complejo porque nos obligaba a la industria que tímidamente desarrollaba estas partes modulares, ¿cierto?, industrializadas, nos empieza a comprometer mucho más a fondo en la responsabilidad del comportamiento estructural de la vivienda. Entonces esto nos obliga a lograr desarrollar sistemas de fijación, ¿cierto?, y de unión de piezas que dieran seguridad. Bueno, económica, eficiente y que dieran seguridad. Y principalmente fáciles de ejecutar. Esta generación de confianza o esta forma de modificar la forma de construir, vuelvo a decirlo y insistirlo, fue la parte más dura, hacer entender a las constructoras que este paso solo les iba a favorecer. Y esta dificultad para avanzar en obra con la vivienda industrializada, para mí es igual que el temor que le tienen los niños a la oscuridad. No saber, no poder ver, no poder visualizar lo que está más allá. El desarrollo ya entonces de los paramentos verticales, de los muros y los horizontales, entrepisos, ¿cierto?, nos empiezan a aportar algo en el costo, pero insisto, principalmente en los tiempos. Logramos disminuir los costos de materia prima en un 10%, pero solo por el control de pérdidas, solo por el hecho de trabajar dentro de 4 paredes y bajo un techo. Se produce un siguiente aporte en el costo que tiene que ver con la incorporación de un nuevo actor, para mi gusto, en la industrialización, que son los fabricantes de placas. Aparecen estos fabricantes de placas que nos aportan
placas estructurales que nos permiten ¿qué? Disminuir, yo te diría, levemente la cantidad de materia prima incorporada en el permite acelerar el proceso de fabricación, ya que la instalación de diagonales es la tranca en lo que le pone freno a la fabricación de la estructura de madera. Al incorporar también las líneas de producción de muros, ¿cierto? Logramos disminuir el tiempo de fabricación del muro a un 50%. Y un nuevo punto que tiene que ver con las placas, disculpen, ¿cierto? El costo de instalación de esa placa en la línea de producción va prácticamente a cero, ya que es absolutamente despreciable respecto del tiempo que toma fabricar en la línea de producción el bastidor de madera. La placa se instala muy rápido. A ver. No avanzamos. ¿Aló? ¿Qué pasó, Pablo? No lo sé. A ver, ahí partimos de nuevo. Vamos un segundo. Por ahí parece que estábamos. No. Ah, por ahí está. Ok. Ya. Pablo, unos Entonces, minutos, para que tengamos tiempo para discutir. Dale. Ok. Adelante. Entonces, aceleramos el tiempo de construcción. Ya, aceleramos el tiempo de construcción, ya lo dije. Y uno de los puntos importantes que mencionaba Susana es que al trabajar en planta logramos mejorar la gestión del control de calidad. Si bien el control de calidad siempre ha existido, una exigencia mínima sin duda, pero en planta logramos mejorar esto, ¿ya? Y me pone muy contento escuchar a Susana que dice que van a incorporar el control dentro de las fábricas. Mostrado estos dos pequeños puntos de avance en la industrialización, la propia constructora, y aquí dice se incorpora un nuevo actor, la constructora, digo yo, se incorpora un nuevo actor en esta línea de la industrialización. La constructora es clave que comprenda que debe ser parte, ¿cierto?, de este desarrollo de la industrialización. No depende solo de la fábrica, depende de que ellos deseen dar el paso y se atrevan a dar el paso. Por eso incluyo esta fotografía. Primer punto, orden. Eso es lo que genera la industrialización. Esta nueva planificación, ¿cierto? ¿A qué apunta? Esta nueva planificación por parte de la obra, ¿cierto? ¿Apunta a qué? Apunta a poder sacarle el jugo, poder aprovechar de la mejor manera posible los beneficios que nos está entregando la industrialización. Entonces, la constructora logra en esta nueva planificación, sin duda, disminuir el tamaño de su cartagán. Y esto es lo que alimenta las ganas de, entonces, continuar con incorporar nuevas partidas en la industrialización. Y aquí le pongo carrera por la optimización de los tiempos, porque el propio consumidor, la constructora dice, bueno, entonces agreguemos a la estructura tradicional revestimientos exteriores, que ya lo hicimos y que no tuvo problema, aislaciones térmicas, ventanas, instalaciones eléctricas, revestimientos interiores. Sí, avancemos. ¿Y por qué no? Ya no paneles manipulables por mano de obra de 2 metros o 2 metros 40 de longitud, de metros lineales, estructuras de techo completas. Sí, creo que hay que avanzar. Pero ojo,
que aquí vuelvo al punto anterior. La constructora debe reanalizar su manera de enfrentar la obra para que el beneficio de la industrialización sea real y no nos genere un tropezón que nos dé un golpe en el suelo. Debemos caminar para allá, con cuidado. ¿Qué debemos hacer para incorporar estas nuevas partidas? Pasar dos cosas. Las fábricas deben cambiar sus líneas de producción. Y aquí entonces vamos a tomar la invitación de Alan y vamos a ir a Canadá a observar qué es lo que nos puede compartir. Y lo más importante, los constructores, y ya no las constructoras, me refiero a las personas, deben volver a pensar su forma de trabajar. Ya no deben estar los radieres preparados y el acceso disponible, sino que debemos tener toda una estructura organizacional dentro de la obra que permita que estas brillantes estructuras industrializadas puedan acceder con facilidad. Debemos tener espacios que permitan maniobrar camiones ya de mucho mayor longitud, camiones más tiesos, como dicen en la jerga los conductores, ¿cierto? Bueno, este es el cambio de paradigma que yo creo que debemos internalizar los constructores. Como les dije entonces, creo que tenemos que avanzar. Ahora me van a dar un segundo y les voy a presentar un pequeño video de despedida y contarles que la industria de la vivienda prefabricada, ¿cierto? En este galpón de 4.000 metros cuadrados, se llegan a desarrollar. Esta imagen la muestro para desmitificar de que para industrializar no solo se logra con las grandes líneas de producción, sino que pensando las cosas. Bueno, este galpón de 4.000 metros cuadrados se construyen del orden de 6.000 viviendas al año. Pero el punto importante y que me lleva a tomar con calma el avance de estos nuevos pasos de la industrialización es que para lograr hoy día incorporar los prefabricados industrializados a terreno, nos obligan a desarrollar más de 540 diferentes tipos de paneles. 540 diferentes tipos de paneles todos los meses. Es o sea, no se alcanzan a imaginar la cantidad de trabajo que tiene esto detrás. La ingeniería, la forma de pensar. Entonces yo creo que para llegar a esta industrialización debemos comprender que tenemos que estandarizar, debemos estandarizar. No podemos seguir haciendo 540 tipos de paneles al mes. Eso no nos va a permitir el desarrollo que necesitamos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Estuvo súper interesante. Lamentablemente nos vamos a quedar con las ganas de ver el sistema industrializado, ya que José Miguel finalmente tuvo un problema de último minuto, no se pudo conectar, pero la buena noticia, Pablo, es que tú quedas en representación de las industrializadoras en madera del sur de Chile, así que quiero invitar a Susana y a Alan a que se sumen a esta discusión breve que tenemos aproximadamente 10 minutos. Alan, si puedes prender tu cámara, por favor, para poder verte y no sé si estás por ahí. Quizás justamente se fue un minuto, pero ya nos va a acompañar. Entonces, bueno, quería partir por Susana. Nosotros ya lo hemos conversado, Susana, y yo creo que es interesante discutirlo en el marco de lo que estamos conversando el día de hoy. Preguntarte cuáles son los principales desafíos que tiene la industria, más que tiene, que ven desde el ministerio y desde el trabajo que tú realizas para la industrialización en madera, desde los distintos estudios y análisis que se han hecho desde el Ministerio de Vivienda. No sé cuáles, bueno, nosotros lo hemos conversado, pero un poco para conversarlo también con Pablo, para ver qué opina con respecto a ese diagnóstico. Bueno, ¿me escuchan, cierto? Sí. Ya, fantástico. Mira, nosotros como ministerio, como traté de contarlo en resumen, hemos hecho mucha normativa asociada. En el fondo hemos hecho el trabajo de generar los cimientos para avanzar en construcción en madera. Pero los cimientos están basados efectivamente en construcción industrializada, porque desde el punto de vista costo-eficiencia no es posible construir in situ la madera por todas las situaciones que conlleva y las particularidades de la capacitación de la mano de obra también que hay respecto del izamiento de una construcción in situ. Entonces, hay que avanzar hoy día. ¿En qué estamos? Les comenté muy someramente. Hoy día estamos en generar estos protocolos de inspección técnica porque es una necesidad para el programa para los proyectos industrializados en general, porque el manual de inspección técnica de obra estaba elaborado como un proyecto, como un manual in situ, pese a que yo siempre digo que el manual es solo una herramienta. Tú puedes implementar sistemas de inspección adicional, pero también tenemos que transmitir de buena manera a nuestros colegas, a los servicios, que son los organismos que finalmente o ellos asumen la inspección técnica o contratan con responsabilidad del servicio una inspección técnica. Entonces estamos viendo esa figura. La otra figura que también estamos viendo es generar una hoja de ruta clara hacia dónde vamos con la industrialización, pero aquí ya no hablo solamente de la madera, sino hablo de todos los proyectos industrializados que apoyan la productividad de la construcción. Y insisto que cuando hablo de madera, le agrego el título sustentabilidad, y a lo mejor los otros también se pueden sumar, se incorporan ciertas condicionantes que apoyan la sustentabilidad. Pero si hablamos de industrialización pura y dura, ahí nos referimos a generar una hoja de ruta clara, tener los ejes estratégicos tal cual los tenemos, y con eso tenemos una visión de que vamos a avanzar claramente con una institución, pero se pueden sumar otras para poder conversar, porque nosotros siempre trabajamos un poco a puertas abiertas con todas las instituciones y con la opinión. Te puedo comentar que con ustedes, bueno, Francisca, tú, hemos trabajado un levantamiento importante de normativas. También señalar que con los hormigoneros yo también estoy levantando un legajo importante de normativa, es decir, no estamos cerrados a ninguna materialidad, pero sí queremos que se haga conforme al cumplimiento que señalé ahí, cumplimiento de la ley, cumplimiento de la ordenanza, cumplimiento de las especificaciones técnicas, porque lo que no puede pasar es que la industrialización pase a ser un problema en la obra, porque eso en el fondo hace y desincentiva a que la empresa constructora tome la decisión, porque pasa a ser un factor crítico
si una empresa constructora determina que su material va a ser industrializado, ese es el material crítico de la obra. O sea, eso te puede hacer llegar al éxito o al fracaso. Y por eso queremos hacer las cosas muy bien. Y por eso creo que este es un trabajo mancomunado respecto de la construcción industrializada. Esto no se trabaja a puertas cerradas, esto requiere de un trabajo de la Cámara de la Construcción, de los gremios, de la academia también, porque también es buena la especialización de los profesionales. Súper, muchas gracias, Susana. Y un poco, yo creo que vamos a volver a ese tema con la pregunta que tengo para Pablo, pero quería hacer como un paréntesis también, que igual también tiene mucho que ver, tú hablas también cuando se habla de la industrialización en madera, de la sustentabilidad, pero también se habla de la innovación desde la perspectiva del ministerio, porque también hay mucho desarrollo o sea, investigación y desarrollo que hacer en torno al tema. Entonces, ahí es donde quería preguntarte, Alan, tú hablaste brevemente de tu experiencia en este centro de innovación en Canadá. Tú también fuiste subdirector de investigación del Centro de Innovación en Madera un tiempo. Entonces, desde esta perspectiva de Chile y Canadá, un poco cuáles son las diferencias o dónde están puestos los focos y si la tecnología en cuanto a industrialización o en cuanto a madera, hay una brecha muy importante o estamos más o menos nivelados. ¿Cómo lo ves tú, Alan? Y prende tu micrófono. Gracias sí. por la pregunta. Mira, yo estaba leyendo esta tesis de Vincent Chamberlain del 2013 y es más o menos el escenario en el que está Chile ahora. Entonces, creo que claro, está un poquito más atrás con respecto a lo que está desarrollando Canadá en temas de construcción industrializada. Chile no exporta, Canadá es el primer exportador, bueno, fue por muchos años el primer exportador de construcción industrializada en madera, ¿verdad? Es reconocido líder y tecnológico en temas de construcción industrializada en madera y de construcción en madera. Hace poco yo presenté en Uruguay para la embajada canadiense un proyecto que probablemente lo presente en la conferencia esta en Chile, sobre casos emblemáticos de ingeniería, cómo ellos resolvieron ingeniosamente, ¿verdad?, adaptarse a ciertas condiciones para poder desarrollar prefabricados y que estos tuvieran éxito bajo condiciones bastante extremas. Por ejemplo, un proyecto que no era rentable por el tipo de suelo, lo convirtieron a madera, eran hormigón, lo convirtieron a madera y sacó el doble de pisos. Y con eso se pudo construir, fue rentable. O otro proyecto que fue construido como en unas dunas, no, como en la tundra, ¿verdad? Metido a una distancia bastante lejana de cualquier centro urbano, de la YMCA, que tuvieron que hacer unas vigas, eran unas vigas enormes, ¿verdad? Y les tuvieron que cortar en vigas de 30 metros, las cortaron en pequeñas vigas y tuvieron que generar unos conectores especiales para ese proyecto. Bueno, todo ese tipo de innovaciones fueron relatadas ahí, y ahí uno se da cuenta de que la gran diferencia es que acá ellos van dictando la moda con respecto a la industrialización. Claro. Por ejemplo, mi proyecto de tesis ahora es incrementar las ventas, las exportaciones de Quebec hacia el noreste de Estados Unidos, porque ese siempre ha sido un cliente mayoritario de Quebec, ¿verdad? Y se están metiendo competidores y se están desarrollando nuevos nichos, entonces siempre mantener la hegemonía de Quebec en esa zona, ¿verdad? Chile está recién conociendo un poco lo que es con lo que tiene Tecnofast, que bastante años, creo que es una empresa también como un spin-off de Canadá también. Claro, están bajando de la cordillera al valle y están teniendo otra experiencia, como todos los casos que la adquisición que por ejemplo hizo End2End en Brasil para conocer un poco más de prefabricado. Creo que en Chile, claro, se está desarrollando un poco el ambiente, pero yo creo que no, es básicamente poner un poco el músculo, ¿no? El conocimiento. Chile tiene una gran ventaja, es que las cosas se hacen. O sea, sí. La normativa quizás no impulsa la construcción, pero sí te permite hacer experimentos.
como la torre experimental, como estos edificios que se están haciendo, como el mismo proyecto de Chañaral, que es único en su especie. O sea, acá están apuntando, dicen, proyectos de gran envergadura, 100, 200 unidades. Chile tiene 300. ¿Entiendes? Entonces, son cosas que son únicas y que pueden generar en Chile un liderazgo mundial. Por ejemplo, si yo te pregunto cuál es el líder en exportación actualmente de edificaciones en madera, ¿qué país creerías tú que es? ¿Pero como de prefabricado? Sí. ¿Estados Unidos? No sé, no tengo idea. Estonia. Una pregunta. ¿Me entendí? Que es una cosa que son cosas que no conocemos, ¿verdad? Entonces, Estonia es el mayor exportador de construcción prefabricada del mundo, pero por lejos. Y eso pasó en un periodo de tiempo muy corto. Mira. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que ellos tuvieron que desarrollar, que muy parecido a lo que comentó Susana, tiene que ver con adaptarse a la normativa desde la industria, a través de la academia. Y lo que está haciendo este centro en el que trabajo yo y lo que hace el CIM, que son muy parecidos, aporta mucho a eso. Hay gente también, por ejemplo, Polo Madera en la Universidad de Concepción, claro. Ellos se están dedicando netamente a lo que es el desarrollo del PIB, la construcción industrializada, como cero, ¿verdad? O la gente de la Universidad del Biobío, que ellos están dando al CLT, están desarrollando, bueno, también ellos son como la cara visible de todo el desarrollo de normativas para la zona austral. Entonces, creo que el clima es bastante propicio. No sé qué piensas tú, Pablo. Escucha, a mí me pasa que, me llama mucho la atención y me encantó ver cómo desde el MIMBU están avanzando con mucha fuerza. A ver, me tiraste tú la pregunta, pero se relacionan. Nosotros, para poder ir avanzando, desarrollo, ingeniería, materialidades, porque estamos hablando de la vivienda industrializada, foco en madera, pero la debemos ampliar. Si el objetivo es hacerla sustentable, la madera la lleva, pero debemos incorporar algunas otras materialidades para ser más exitosos en este proceso, ¿ya? Yo le quería decir a Susana, la necesitamos. Los necesitamos. Tú dijiste una cosa clave. La industrialización no puede ser un problema en la obra. Y justamente es lo que yo quise de alguna manera expresar en mi presentación. La lucha de los industrializadores, aunque parezca extrañísimo, la gran lucha es con las constructoras. Las constructoras quieren avanzar también, pero también tienen muchas restricciones que les imponen su mandante. Y uno de los puntos más importantes o de los más duros es justamente el control de calidad, la presencia del mandante en la fábrica. Porque del mandante me refiero, a ver, cuando hablo de mandante me refiero a lo serbio, en definitiva, ¿ya? Porque existe una incredulidad, ¿ya? Por falta de comunicación entre el serbio y la industria, porque el serbio se comunica con la constructora. Entonces ahí tenemos un muro que hay que saltar para lograr comunicarnos y que ustedes puedan comprender que efectivamente, no, tú no, Susana, tú lo tenés clarísimo, pero los serbios, quienes manejan los serbios, ¿cierto? Comprendan que sí se puede lograr la trazabilidad en la fábrica, sí se logran hacer los controles de calidad adecuados, sí se mejora la calidad de las estructuras. ¿Ya? Por lo tanto, lo vuelvo a decir, lo necesitamos. Vengan acá, conozcan los sistemas. Yo no me cae ninguna duda. Cuando yo hablé de esta empresa pionera en Chile, me refería a justamente a Tecnofast. Me formé ahí en Tecnofast los primeros años, ¿ya? Fue muy interesante. Y de ahí nace y sigo, de hecho, con el tiempo. Bueno, eso.
Susana. Yo me voy a procurar que tomar el contacto, pero en el contexto de esta presentación, invitemos a que las constructoras hoy día son el nexo de comunicación, nos permitan entrar en contacto directo con su mandante, para así lograr las confianzas necesarias. Eso. Pablo, yo tenía una pregunta, bueno, si nos estamos un poco pasados en el tiempo, pero si puedes como responder brevemente un par de preguntas que son un poco distintas. Una, tú lo comentaste, el tema de las confianzas con las empresas constructoras inmobiliarias. Tengo la sensación de que ustedes como EasyWood ya tienen esa confianza ganada, por lo menos con algunas empresas. Entonces, un poco saber qué recomendaciones tú podrías hacer a quienes todavía no tienen esa confianza ganada, en el fondo, qué acciones, o fue a través de simplemente hacer experiencias, tomar riesgos en conjunto. No sé si hay algo en específico que tú podrías recomendar en esa línea. Y lo segundo, como un poco también para volver al tema de la madera que nos convoca. Perdón el ruido ambiente, ya me voy a mutear. No sé si puedes comentarnos brevemente cómo ha sido tu experiencia trabajando con madera, en términos de calidad, tolerancia, un poco también no desde el detalle, sino de cuáles son como los principales desafíos que tú identificas en el trabajo con la madera, si es que los hay, un poco hacia los productores, hacia los pequeños productores de madera. Ya. Voy por la primera, que la veo importante. No es con las constructoras para invitarlas a dar el paso. Mira, es un trabajo medianamente largo. No está en hacer la experiencia. Sí, hacer la experiencia ayuda, pero lo importante es que logremos trabajar con tiempo los proyectos. Es que le dediquemos cabeza y que creamos en el aporte que hace cada uno, ¿ya? Aquí la clave está en el desarrollo de la ingeniería. Y la ingeniería no es solo calcular bien una viga o un muro. La ingeniería es el cómo vamos a enfrentar el desarrollo de la ejecución en obra. Nosotros como industria nos vamos a arreglar a ver cómo hacemos los paneles, ¿cierto? Y cómo lo hacemos llegar al terreno. Pero lo importante va a ser en cómo logramos hacer esta comunión entre las partes. Entonces yo los invito, la invitación para los que aún no logran dar el paso es cuando nos acerquemos, o si ellos quieren acercarse, mejor aún, que se abran las puertas y que podamos conversar, analizar y poner en el papel lo que queremos lograr. Si nos damos el tiempo, lo vamos a lograr, si ya está probado. Si lo que pasa es que los constructores, las personas, debemos abrir un poquitito y creer que esta industria les va a aportar. Entonces, esa es la invitación, a poder trabajar en conjunto. Hacer la experiencia, sí, hagamos la experiencia, pero no me cabe ninguna duda que a ver si... ¿Por qué han crecido las industrias de vivienda panelizada en los últimos 10 años de manera fuerte? Porque no hay experiencia que haya fallado, si esa es la verdad. No hay empresa constructora que haya probado el sistema que haya vuelto atrás después. Y si lo hizo por algún temor, volvió rápidamente, y tengo experiencia, les podría poner nombre de apellido, es impresionante, pero se han querido arrepentir y vuelven. Y respecto de la madera, la verdad que si bien en la universidad la formación de la madera fue súper importante, yo te diría que la madera es la materialidad más noble, más fiel que podemos tener. La madera, como dice por ahí un antiguo jefe que tuve en algún minuto de mi vida, es que la madera da y da. No nos falla. Nos permite equivocarnos y corregir sin generar un problema.
Esa es la gracia de la madera. No así con las otras materialidades que permiten también ser industrializados, que son mucho más rígidas en ese sentido. Mira, Pablo, qué interesante. Mira, no lo había comentado, no estaba preparado en el fondo, así que yo creo que súper interesante la mirada que pones sobre el tema de la madera, al final como hacia la innovación. Nosotros, bueno, con Susana lo comentamos, en general quizás tenemos una mirada un poco más crítica y es súper interesante poder, o sea, no crítica, sino de que todavía hay algunas brechas que hay que ir abordando y todo, pero me parece súper interesante la mirada que planteas tú, Pablo. Bueno, ya estamos un poco pasados de la hora, me gustaría cerrar. Susana, no sé si quieres hacer algún comentario final. Tu micrófono sí lo tienes que prender, Susana. Ahí. Mira, solo quería comentar e invitar a los gremios, a la academia, a la industria, a repensar el tema de construcción, de analizar la construcción industrializada. Creo que esto no se va a dar si no lo hacemos de forma responsable. Nosotros como ministerio nos hemos abocado en generar, como te dije, los cimientos, la normativa, incorporar algo que estamos al debe, que Pablo lo señaló, que tiene que ver con la inspección técnica de obra. En eso estamos y eso lo vamos a incorporar, espero, este año. También es importante agregar que esto no va a pasar si no se trabaja en forma mancomunada desde el diseño, aguas arriba, como lo he señalado siempre, porque el diseño debe estar pensado, industrializado. No puede ser que una industrializadora fabrique una infinidad de tipologías de paneles, si deberían estar modulados y estandarizados. Por eso hay que repensar el diseño, hay que repensar la arquitectura también, porque la arquitectura debe estar ceñida al tema del módulo y la estandarización si es que se quiere avanzar en construcción industrializada. ¿Y por qué nosotros como ministerio estamos en el tema de la construcción industrializada? Porque estamos participando en proyectos que generen, por un lado, el tema de la reactivación económica, por otro lado, que generen productividad, por otro lado, que tampoco generen grandes residuos, como lo señalé en la presentación, y que generemos proyectos que duren en el tiempo. El tema de la durabilidad también es clave. Si cumplimos con las especificaciones técnicas, si hacemos las cosas de forma responsable, vamos a lograr tener una construcción de calidad e industrializada. Y cuando me refiero a eso, hablo de cualquier materialidad. Nosotros nos hemos abocado a avanzar en industrialización en todas las materialidades y por eso hablamos de innovación, porque aquellos proyectos industrializados tienen un componente de innovación, porque en Chile hay poca experiencia y como nosotros ya estamos en la segunda fase, al menos en madera, queremos avanzar hoy día en construcción en altura. Tenemos las normas, tenemos los protocolos y ahora falta que se ejecuten estos proyectos que ya están aprobados. Así que es una muy buena noticia. Gracias. Buenísimo, gracias Susana y ya Alan, pero muy cortito, que estamos ya un Yo poco tengo, pasados. mira, es un mensaje súper corto. No pensemos solamente en vivienda, ¿vale? La industrialización en madera, ¿verdad? No solamente puede ser una solución, ni va a ser una solución para la vivienda. De hecho, el pronóstico que se viene ahora, para los próximos 3 años, ¿verdad? Al menos que es lo que el último informe que han sacado acá el Instituto de Construcción Modular, habla de que la construcción de hospitalaria, ¿verdad? En salud, Claro. multifamiliar, que es lo que estábamos hablando, universidades, colegios, ¿verdad? Escuelas, edificios de manufactura, bodegas comerciales, hoteles, construcciones públicas, Susana, y retail y malls se pueden hacer con construcción modular y industrializada y con madera. Y existe, y es una realidad. No solamente
vivienda. Yo ahora participo en un consejo como de experto para la Sociedad de Infraestructura de Quebec, en la que los próximos proyectos que se quieren desarrollar son con industrialización en madera. Entonces nos pidieron cuáles eran como los guidelines que se necesitaban para requerir realizar las propuestas que básicamente para recibir las propuestas. Y creo que Chile también debe apuntar en esa dirección. No solamente con lo que está haciendo el MIMBU, que es increíble, sino que también en otras áreas. Sí. Así que ese era el pequeño mensaje. Buenísimo. A ver tu polera, Alan. ¿Qué dice? Excelente. Excelente. Viste, broche de oro. Te lo voy a cambiar para la próxima charla. Bueno, agradecemos entonces a Alan, Susana, a Pablo por acompañarnos el día de hoy. Estuvo realmente interesante la conversación y la discusión y sin duda hay temas que hay que seguir desarrollando y ojalá podamos seguir conversando y discutiendo en próximas oportunidades. Agradecemos también a todos los que se conectaron por nuestras distintas plataformas. Recuerden que la charla queda disponible en expocormadigital2020.cl. En la misma sala uno vuelve, le pone play y puede volver a ver la charla, queda on demand ahí durante todo el día. Y después en el canal de YouTube Corma Chile también pueden volver a repasar la charla completa. ¿Se puede revisar el chat que pusieron algo, Francisca? A ver. Sí, no, pero es que ya estamos a tiempo, sí, pucha, es que había llegado José Miguel, pero llegó muy tarde, sí pero le alcanza a hablar. Entonces, bueno, damos así por cerrado el bloque Construcción Sustentable Industrializada en el marco de la Expocorma Digital 2020. Muchas gracias nuevamente a los expositores, a los asistentes y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Francisca. Que vaya muy bien. Chao. Gracias. Gusto. Igual.